¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor y pensado que ya conoces cómo es el mundo? Que los mapas ya están trazados, que los exploradores ya encontraron todo lo que había que encontrar, que el planeta es más o menos lo que ves en las fotos de los libros de geografía. Montañas, ríos, desiertos, océanos. Todo catalogado, todo explicado, todo visto. Pero hay algo que nadie te dijo. Hay lugares en este planeta que rompen completamente esa idea. Lugares que no parecen reales. Lugares que, si los ves en una foto, tu primer instinto es pensar que alguien los editó. Que son efectos especiales. Que es una película. Pero no. Existen. Están ahí ahora mismo, mientras tú ves este video. Y la mayoría de personas en el mundo jamás los verá en persona. Hoy vas a conocer 7 de ellos. Y te advierto algo desde ya, cuando termines este video, vas a ver el mundo de una forma completamente distinta. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo geografía. Es una lección sobre lo pequeños que somos. Sobre lo poco que realmente conocemos. Y sobre lo extraordinario que puede ser algo que simplemente siempre estuvo ahí. El primero está en Madagascar. Y cuando lo ves por primera vez, el cerebro no sabe cómo procesarlo. Imagina caminar por un bosque. Pero en lugar de árboles, lo que te rodea son agujas de roca. Miles de columnas de piedra caliza que se elevan hacia el cielo, afiladas como cuchillos, algunas de más de 30 metros de altura. Tan densas, tan perfectas, tan intimidantes, que los lugareños las llaman simplemente la ciudad de piedra. Se llama Tsini de Bemará. Y parece construido. Parece que alguien talló cada una de esas puntas con una herramienta. Pero nadie lo hizo. La naturaleza tardó millones de años en esculpirlo sola. La lluvia, el viento y el tiempo disolvieron la roca caliza de una manera tan precisa, tan milimétrica, que creó este laberinto vertical que hoy es prácticamente imposible de cruzar a pie sin equipo especializado. Y dentro de ese bosque de piedra hay ecosistemas enteros que la ciencia apenas está comenzando a estudiar. Especies de animales que evolucionaron completamente aisladas del resto del mundo porque ningún depredador puede atravesar ese laberinto de roca. Lémures, aves, reptiles, viviendo en su propio mundo, encerrados por paredes de piedra que ningún humano puede escalar fácilmente. Es una isla dentro de una isla. Un mundo dentro del mundo. Y el proceso que lo creó todavía continúa. Ahora mismo. Mientras hablamos. La roca sigue disolviéndose. El bosque sigue creciendo. En millones de años más, será algo completamente distinto a lo que es hoy. Pero eso no es ni lo más perturbador de esta lista. Porque hay un lago en el este de África que mata. No de una forma violenta, no de una forma dramática. Lo hace en silencio. Con paciencia. Y lo que deja atrás es algo que parece sacado de una pesadilla surrealista. Se llama lago Natron y está en Tanzania. El agua de ese lago tiene un nivel de acidez tan extremadamente alcalino que es capaz de calcificar tejido orgánico. Básicamente actúa como formol natural. Los animales que caen al lago, o que mueren cerca de sus orillas, quedan cubiertos por una capa de sal y minerales que los convierte en estatuas. Estatuas perfectas. Un fotógrafo que visitó el lago encontró aves y murciélagos petrificados en la orilla. Perfectamente conservados. En las mismas poses en que murieron. Como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto de su muerte y alguien los hubiera recubierto de piedra. Las fotos se volvieron virales y la primera reacción de todo el mundo fue la misma: esto no puede ser real. Pero es completamente real. Y aquí viene el contraste que nadie espera: ese mismo lago, con esa misma agua que mata y petrifica, es el hogar de uno de los ecosistemas de flamencos más grandes del mundo. Millones de flamencos rosados anidan ahí. Crían ahí. Viven ahí. Porque han evolucionado piel y escamas especiales en sus patas que los protegen del agua corrosiva. Lo que para casi todo ser vivo es veneno, para ellos es hogar. Es la misma agua. El mismo lago. El mismo lugar. Y produce muerte y vida al mismo tiempo. Ahora cierra los ojos un segundo e imagina esto. Estás en una playa. Es de noche. No hay luna. El cielo está lleno de estrellas. Y de repente miras hacia abajo y el agua también brilla. No es un reflejo. El agua misma emite luz. Azul. Intensa. Pulsante. Como si el océano tuviera vida propia.
como si el mar y el cielo se hubieran fusionado y ya no supieras dónde termina uno y dónde empieza el otro. Esto sucede en las Maldivas. En algunas playas específicas, durante ciertas épocas del año, el agua se ilumina sola en la oscuridad. Y la explicación es tan fascinante como el fenómeno mismo. Lo que ves no es magia. Son millones de microorganismos llamados fitoplancton bioluminiscente. Organismos microscópicos que cuando son perturbados por el movimiento del agua reaccionan emitiendo luz. Es un mecanismo de defensa. Cuando algo los amenaza, brillan. Como una alarma. Como un grito de luz en la oscuridad. Piénsalo un momento. Algo tan absolutamente bello, algo que parece sacado de un sueño, algo que los turistas pagan miles de dólares por ver, nace del miedo. Nace de una criatura microscópica que está aterrada y no tiene otra forma de protegerse que iluminarse. Lo más hermoso que puedes ver en esa playa es el terror de algo que no puedes ver a simple vista. Y hay un lugar en este planeta que va todavía más lejos. Un lugar donde no solo el agua refleja el cielo. Donde literalmente no puedes distinguir dónde termina la Tierra y dónde empieza el universo. Bolivia. Altura de más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Una planicie blanca de sal que se extiende hasta donde alcanza la vista. 12.000 kilómetros cuadrados de nada. De silencio. De blanco absoluto. El salar de Uyuni. En época seca ya es impresionante. Una superficie plana, blanca, cristalizada, que parece la luna. Que parece otro planeta. De hecho, la NASA lo usa como punto de referencia para calibrar sus satélites porque es la superficie más plana y uniforme de toda la Tierra. Pero cuando llegan las lluvias algo ocurre que no tiene comparación en ningún otro lugar del planeta. Una fina capa de agua cubre la sal. Y esa capa, de apenas unos centímetros de profundidad, se convierte en el espejo perfecto. Tan perfecto, tan absoluto, que refleja el cielo con una precisión milimétrica. Las nubes. El sol. Las estrellas de noche. Y cuando estás ahí parado en medio de ese espejo no hay horizonte. No hay arriba ni abajo. Estás suspendido en el cielo. Rodeado de nubes por todos lados. Flotando en el universo. Fotógrafos de todo el mundo viajan hasta ahí específicamente para crear ilusiones ópticas que desafían la física. Personas que parecen caminar sobre nubes. Personas que parecen gigantes sosteniendo el sol en la palma de la mano. Pero hay algo debajo de esa sal que casi nadie menciona. El salar de Uyuni contiene más del 50% de todas las reservas conocidas de litio en el mundo. El litio que mueve los autos eléctricos. El litio que carga el teléfono que tienes en la mano ahora mismo. Con una probabilidad muy alta el dispositivo con el que estás viendo este video tiene litio que salió de ese lugar. El espejo más hermoso del mundo es también el recurso más disputado del siglo XXI. Y la mayoría de personas que lo visitan ni siquiera lo saben. Un equipo de geólogos está perforando en medio del desierto de Karakum, en lo que hoy es Turkmenistán. Están buscando reservas de gas natural. Y las encuentran. Pero algo sale mal. El suelo cede. La plataforma de perforación colapsa y se hunde dentro de una inmensa caverna subterránea llena de gas. Los geólogos evalúan la situación. El gas está escapando. Es peligroso. Podría envenenar a las poblaciones cercanas. Toman una decisión que parece lógica en ese momento. Le prenden fuego. La idea era simple, quemar el gas, dejar que se consumiera solo. Calculaban que tardaría unos días. Quizás unas semanas. Han pasado más de 50 años. El fuego todavía arde. El cráter de Darvaza, que los locales llaman la puerta al infierno, es un hoyo de casi 70 metros de diámetro completamente en llamas. De noche ilumina el desierto a kilómetros de distancia. El calor que emana es tan intenso que no puedes acercarte más de cierta distancia sin que comience a quemarte la piel. Varios gobiernos han intentado apagarlo. Ninguno lo ha logrado. Una decisión tomada en minutos, por personas que ya no están vivas, creó un fenómeno que lleva más de medio siglo ardiendo y que probablemente seguirá ardiendo cuando todos los que ven este video ya no estén aquí. Eso es lo que más impacta de este lugar. No el fuego. No el tamaño. Sino la idea de que las consecuencias de un momento pueden durar para siempre. Pero si ese lugar representa la furia de la Tierra, el siguiente representa algo completamente opuesto. Algo que solo puede describirse como la pintura más viva que la naturaleza jamás haya creado. Colombia.
En el corazón de la Sierra de la Macarena, lejos de cualquier ciudad, lejos de cualquier carretera principal, hay un río que no debería existir. Se llama Caño Cristales. Y durante ciertos meses del año ese río se llena de colores. Rojo intenso. Amarillo vibrante. Verde profundo. Azul cristalino. Negro oscuro. Todos al mismo tiempo. En el mismo cauce. Fluyendo juntos como si alguien hubiera derramado pintura sobre el agua. Lo llaman el río de los 5 colores. Lo llaman el río más hermoso del mundo. Y cuando ves las fotos entiendes perfectamente por qué. Pero la explicación detrás de esos colores es lo que realmente te deja sin palabras. No es contaminación. No es un fenómeno químico artificial. Es una planta acuática llamada Macarenia clavijera que solo existe en ese río. En ningún otro lugar del planeta. Solo ahí. Y dependiendo de la temperatura del agua, de la cantidad de luz solar, de la época del año, esa planta cambia de color. La naturaleza creó su propia paleta de pintura y la puso en un solo lugar del mundo. Pero hay algo más en la historia de Caño Cristales que muy poca gente conoce. Durante décadas ese río estuvo completamente cerrado al mundo. La zona era territorio de grupos armados. Nadie podía entrar. Los científicos no podían estudiarlo. Los turistas no podían visitarlo. El río más hermoso del mundo existía en completo aislamiento, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo tocara. Y en ese aislamiento forzado, floreció de una forma que nadie esperaba. Cuando finalmente se abrió el acceso y los primeros investigadores llegaron, encontraron un ecosistema en un estado de conservación casi perfecto. El río estaba más vivo que nunca. Más colorido. Más limpio. Más extraordinario. La ausencia del ser humano lo había salvado. Es difícil no sentir algo incómodo cuando piensas en eso. Y llegamos al último. Y es el que más me inquieta de todos. Polonia. 1930, alguien planta un bosque de pinos jóvenes en una región llamada Nowe Sarnowo. Es algo común. Es algo normal. Miles de árboles en hileras ordenadas, destinados a crecer rectos hacia el cielo como lo hacen todos los pinos del mundo. Pero algo ocurre. Algo que nadie planeó. Algo que nadie ordenó. Algo que hasta hoy, después de décadas de investigación, la ciencia no ha podido explicar con certeza. Los árboles crecen torcidos. No un poco torcidos. No ligeramente inclinados. Torcidos en una curva perfecta de 90 grados en la base del tronco y luego rectos hacia arriba. Todos. Exactamente igual. Más de 400 pinos en la misma dirección, con la misma curvatura, como si alguien hubiera doblado cada árbol a mano cuando eran pequeños y luego los hubiera soltado para que siguieran creciendo. El lugar se llama Bosque Torcido, KRZYWY en polaco. Y las teorías para explicarlo son tan fascinantes como el fenómeno mismo. Algunos dicen que los agricultores de la época doblaban los árboles deliberadamente cuando eran jóvenes para crear madera curvada que se usaría en la construcción de barcos o muebles. Pero no hay registros de esa técnica. No hay evidencia de que se haya hecho. Otros dicen que fue una nevada extrema que aplastó los árboles cuando eran apenas brotes y los mantuvo doblados durante tanto tiempo que crecieron así de forma permanente. Pero los árboles de los alrededores, plantados en la misma época, son completamente rectos. ¿Por qué solo ese bosque? La respuesta correcta es esta: no lo sabemos. Después de décadas de estudio, después de investigadores de todo el mundo visitando ese bosque, después de análisis del suelo, del clima, de la madera, de todo, no hay una respuesta definitiva. 400 árboles torcidos de forma idéntica en un lugar específico del mundo y nadie sabe por qué. Porque mira lo que acabas de ver. Un bosque de piedra que sigue creciendo. Un lago que convierte la vida en estatuas. Un océano que brilla de miedo. Un desierto que refleja el universo. Un fuego que nadie pudo apagar. Un río que pinta el agua de 5 colores.